Un gran gusto tenerlos del otro lado, una edición más breve, especial, simplemente unos días antes o horas antes de celebrarse uno de los feriados más largos del año calendario, que es el feriado de Semana Santa. Así que a todos les quiero desear unas felices Pascuas. Yo no las celebro, no pertenezco a esa religión, pero sé que la gran mayoría de ustedes sí, y para ustedes es importante, y por eso desde aquí un cordial saludo y felicitaciones y celebraciones para todos. Vamos a hacer un programa completamente diferente al que hacemos habitualmente. No hay cosas importantes que están ocurriendo hoy en Australia que no hayamos comentado en el pasado y no vamos a traer en eso ahora. La vida pasa muy rápido. Mire, le cuento una bien cortita. Usted se habrá enterado del puente que se cayó, o que fue derribado en realidad por un buque de carguero en Baltimore hace unos días nomás. Pero la vida es muy tenue. Le voy a contar una cosa. Hace 7 días yo estaba en Baltimore y 7 días antes de que el puente se cayera yo manejé por allí, por ese puente mismo, tranquilamente, sin el menor temor ni sospecha de que podía venir un buque carguero sin control. Lo que pasó fue que el buque se quedó sin maniobra porque los motores se apagaron y no podían ir marcha atrás ni marcha para adelante, estaban a la deriva y se llevaron por delante el puente. Usted habrá visto las imágenes que parecen de una película de ciencia ficción o de una reproducción por inteligencia artificial, pero no era inteligencia artificial, era lo que había ocurrido. El puente se cayó porque las vigas del puente eran muy viejas, o sea que fueron construidas a principios de los años 70 y no tenían protección. Los puentes que se hacen ahora, eso no hubiera ocurrido. Ahora quiere decir hace los últimos 30, 40 años, no hace 15 minutos. Y usted fíjese que el puente se cae a la 1:30 de la mañana, cuando el buque se lo lleva por delante, y por eso no hubieron decenas o centenares de muertos, porque claro, hace 6 días yo estaba en Baltimore y yo pasé por ahí, había un montón de tráfico, era el mediodía o la tarde, no me acuerdo, 2 veces lo hice, y a uno ni peaje le cobraban, y uno ni se imaginaba que el puente podía caerse, como pasó en Italia hace unos años también con un puente que se cayó de la nada. Pero aquello fue por un tema de ingeniería. El puente estaba mal construido. Este puente no estaba mal construido, no estaba programado que un buque enorme de carga se lo lleve por delante. Y las pérdidas van a ser cuantiosas, no solamente humanas. Hay 6 personas desaparecidas y 2 muertos confirmados, pero era un puerto, es Baltimore, una ciudad muy fea, le voy a ser sincero. La verdad que no le aconsejo a nadie que la visite. Es un puerto muy importante para la industria automotriz. Allí entran el 15% de los autos que se importan a los Estados Unidos, que les puedo asegurar que eso es un número bestial de autos en la economía más grande del mundo. Y no hay capacidad en los otros puertos como en Charleston, New Jersey o Nueva York para poder sustituirlo. Y eso lo que va a causar es que va a haber menos ventas de autos y menos importaciones y hasta exportaciones de autos que no van a poder salir por allí. Era un puerto muy importante, es un puerto que estaba bien adentro del país, o sea que se entraba había como una bahía, entonces los costos de llevar los autos a un buque eran mucho menores que a otros puertos que estaban realmente sobre el mar. Estos no estaban así directamente. Así que usted fíjese lo que es la fragilidad de la vida. No voy a descubrir nada nuevo con esto, simplemente quería compartirlo con usted. Mientras le cuento, en Australia hay todo un drama por el tema de la ley de inmigración, el Partido Laborista, ley de inmigración en cuanto a los que están detenidos por hacer una solicitud de refugiado. En Australia tiene unas políticas más draconianas del planeta, en ese sentido, que ha funcionado bien para evitar el desastre que están viviendo hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, donde están entrando como hasta 300.000 personas ilegales por mes al país, o sea que Estados Unidos no tiene fronteras. Si eso ocurriera en Australia y dejáramos entrar a cualquiera, bueno, también entrarían, no dirías 300.000 por mes, sino por 300.000 por año. Llegarían todos los buquecitos de Indonesia y demás, pero Australia tiene una política muy severa, por la cual si usted llega a Australia sin
autorización y pide asilo político, aunque sea un genuino aspirante a asilo político, porque tiene las razones que lo respaldan, lo mandan a una de las islas en Nauru, Papua Nueva Guinea y demás, y ahí no hay tutía. Bueno, y le dicen que nunca va a poder aplicar para ser residente en Australia. Una de las políticas más duras que existen en el planeta y que tiene además apoyo bipartidario. El Partido Verde se opone. Y ahora, después de una decisión de la Alta Corte del año pasado en Australia que dijo que eso era ilegal, tener en detención a alguien que no puede ser deportado, bueno, ahora el Partido Laborista ha decidido pasar una ley más fuerte de la que había antes, pero la coalición no se lo está aprobando por razones de chicana política. Pero ¿sabe qué? Es Semana Santa, no vamos a entrar en eso, no lo van a arreglar hoy ni lo van a arreglar mañana. Lo que sí, en este largo fin de semana que se viene, espero que no solamente lo disfrute con su familia y sus hijos, sino que por lo menos reflexione de la suerte que tiene, de que no estaba en un puente que se vino abajo, que tiene salud y que puede sonreír. Hacemos una pequeña pausa y cambiamos completamente de tema. Les voy a contar algo muy interesante. En el país que yo viví cuando era chico y que me fui hace casi 4 décadas, están viviendo una mini revolución. No tengo la menor idea cómo les va a ir, les aclaro. Pero en serio, no tengo la menor idea cómo les va a ir. El tema que hoy, por ejemplo, visitar la Argentina se ha vuelto carísimo. No es que sea prohibitivo, pero hace 4 meses era un regalo, era una pichincha, simplemente era todo gratis, casi. Hoy cuesta más que lo que cuesta en Australia o como cuesta en Estados Unidos. El problema que tienen es que los salarios no son como en Australia, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Ir al supermercado en Estados Unidos es más barato que ir al supermercado en Argentina. ¿Por qué pasó eso? Eso ocurrió porque se devaluó la moneda. Perdón, porque no se devaluó la moneda, subieron los precios internos por la inflación en pesos, pero el valor del peso se mantuvo estable. Lo que se entiende porque se espera que la economía se estabilice, pero por ahora es carísimo. Entonces uno puede ir a un restaurante, un cualunque, puede pedirse un bife y le puede costar $26, $27, $28. Los argentinos no ganan en dólares, eso tiene un problema terrible. Y mientras Milei está tratando de achicar el gasto público, de despedir empleados estatales, haciendo una revolución, pero de verdad, no una revolución falsa como la revolución cubana, que simplemente instaló una dictadura comunista. No, esta es una revolución completamente diferente a todo lo demás, porque quiere modernizar un país que está absolutamente atosigado. Yo decía que estaba fosilizado por décadas y décadas y décadas de políticas que estaba comprobadamente asegurado que iban a terminar el fracaso como terminaron. Esto cerraron otra vez una agencia de noticias que no tiene ninguna importancia. Y miren lo que sale a decir Milei en menos de un minuto. Escúchenlo. Públicas son aguantaderos de la política, la usan como caja de la política y la llenan de empleados. Ahora están llorando por Tela. Hay un delincuente que dice, ay, cierra Tela, como si fuera importante en términos de gasto público. Yo diría, es importante porque no la pone de la de Donadelo. Ese mismo delincuente dice, habría que hacerla eficiente. Todo estatista que los quiere robar habla de la eficiencia que tendrían que tener las empresas del Estado. Y después, este mismo delincuente criticó el tema de la forma en la cual se cerró. ¿Ustedes se imaginan esa propuesta de dejar abierto el edificio de Telam y que tomen el edificio? No solo que es una violación a la propiedad, sino que además hubieran estado todos parapetados ahí adentro, hubiera sido un problema enorme. Por lo tanto, una de las cosas que decidimos era que sí, íbamos a llenar de vallas y vamos a poner la policía y no iba a poder entrar nadie. Y les digo más, existía la posibilidad de que hubiera conflicto físico. Avancemos también con eso y a los que hagan lío los vamos a meter presos. Las empresas... Y así, imagínense, él va con los tapones de punta, a veces quizá exageradamente, provocativamente, con los tapones de punta, pero hablando de provocativamente, a mí me pareció muy provocativo el video que emitió al mundo el gobierno argentino cuando se conmemoró, entre comillas, el 24 de marzo de 1976, que cuando ocurrió el golpe de Estado contra Isabel Martínez de Perón, un gobierno corrupto y además un gobierno que estaba cometiendo ilícitos a diestra y siniestra con fuerzas parapoliciales
que ajusticiaban supuestos enemigos políticos y que se llamaba la AAA. Y por otro lado estaban los grupos asesinos, las bandas criminales guerrilleras argentinas financiadas por el castrismo y el papel de la Unión Soviética en ese momento, incentivando la matanza de inocentes en la Argentina a nombre de para saber quién. Siempre en la Argentina se contó la historia de la matanza por parte del Estado, lo que es absolutamente repudiable, que jamás debió haber ocurrido. Tuvieron que haber ido con la ley en la mano. Fue un grave error por parte de los militares haber atacado a los asesinos guerrilleros de la manera que lo hicieron, y mucho menos hablar de lo que barbaridades que cometieron con el robo de bebés y demás cosas, y mucho menos tirar gente desde los aviones. Cometieron tropelías, groseras violaciones de los derechos humanos, que quiero dejar bien en claro que por lo menos yo y muchísimos otros, gente de bien, condena en términos absolutamente sin reservas. Pero por otro lado nunca contaron la otra historia, la historia que esto no vino de la nada. No es que un día los militares se levantaron y decidieron empezar a matar gente. No. Que mataban gente estaba mal, pero ¿de dónde vino todo esto? Bueno, todo esto es lo que tratando de contar, y les voy a poner al aire, simplemente el gobierno argentino, en un video que yo no sé si lo hubiera aprobado desde haber estado en el lugar de Milei. Me parece demasiado provocativo, pero ahí va. Este es el video que compartió el gobierno de Milei en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que lo llaman completa. Para eliminar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia. Y luego vienen y les escriben otros libros, les dan otra cultura y les inventan otra historia. Entonces, la nación comienza otra vez a olvidar lo que es y lo que ha sido. Esto lo dice Milian Kundera, un escritor checoslovaco, en su libro Sobre la risa y el olvido. Soy Juan Bautista, ustedes me conocen como el Tata Joffre. Tengo 15 libros escritos sobre lo que vivió mi generación. Más que vivir, sufrió mi generación. Eso así empezaba, pero no seguía así, ni mucho menos. Bueno, soy María Fernanda Viola, tengo 54 años, soy tucumana, soy hija de María Cristina Picón y de Humberto Antonio Viola, militar, que lo asesinaron en el 74. Era un domingo y como todos los domingos íbamos a almorzar a la casa de mis abuelos paternos y teníamos como una rutina. Primero íbamos a misa y después nos íbamos a comer los famosos ravioles de mi abuela Bebebo. Cuando llegamos a la casa de mis abuelos paternos, mi mamá, que cursaba un embarazo de 5 meses, baja a abrir la puerta del portón para que entrara el auto de mi papá, y bueno, comenzaron las estampidas, tiros. Mi papá, como estaba María Cristina y yo en el asiento de atrás, baja del auto para resguardarnos y empieza a correr hacia la esquina de calle Ayacucho y San Lorenzo, y ahí lo rematan de un tiro en la espalda. Cuando lo matan a mi papá, que lo mató en el 74, era gobierno constitucional. O sea, no tiene nada que ver con el 76, porque mi papá lo matan en el 74. Todo era un griterío, caos. Salen mis abuelos, se van a fijar en el auto, en nosotras. Bueno, Cristina estaba muerta. Mi mamá me solía decir que tenía éramos coloraditas las dos, y cuenta que cuando le corren el pelo que tenía en la cara, tenía la cabeza destrozada. Cristina era la hermana. Había hecho pis, pero estaba viva. Por ahí hablan mucho de los derechos humanos, y yo digo, los derechos humanos de mi hermana, que tenía 3 años, ¿a dónde están? Yo tenía 5. ¿A dónde están esos derechos humanos? Porque por ahí yo digo, bueno, mi papá era militar y bueno, tenía la vida jugada, pero ¿nosotros qué?
Eso sí, pienso y por ahí me da bronca. Un día me vienen a secuestrar y voy yo con un compañero mío que después desapareció, Néstor San Martino. Vamos caminando, paran dos coches y era un Valiant blanco creo que era. Y bajan y me agarran. Y me ataron a una rueda que a mí me da la sensación, porque estaba vendado, que era una rueda de un carro. Bueno, me surtieron y me dijeron que me iban a matar. Era la gente de la Perrega. Por eso es Luis Labraña. Yo no, para un momento, yo no soy Luis Labraña. Luis Labraña me salió corriendo. Que sí, que no, dudaron. Me llevan, me dejan en el medio del basural, me sacan unos cirujas de ahí. Ahí estaba sellado mi destino en la Argentina. Tenía que salir del país, no tenía documentos, no tenía plata, hubo gente que juntó plata para que yo me fuera, y de ahí partí a Europa. El país no resistía más. Muertos por todos lados, bombas cada 3 horas, secuestrados, asesinados. ¿Qué hombre puede ser revolucionario o humanista o humano poniendo una bomba vietnamita en el centro de la ciudad? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué nos construimos en monstruos? Después aparecieron los militares, que también se construyeron en monstruos. Pero es que la guerra genera monstruos. No es que los militares fueran malos o nosotros fuéramos malos. Nos convertimos en monstruos. Y pasó lo que pasó. No fueron 2 demonios. Fueron 2 ángeles caídos. Porque de ambos lados, peleamos por la libertad y peleamos por la patria. Yo creo que la historia acá en Argentina se ha contado, o se ha mostrado una sola cara a la moneda, o se cortó la historia con un ojo tapado, que para mí, al contar una sola parte de la historia, no es historia. Porque la historia tenés que cortar completo. Yo que lo veo de un lado, yo digo, ha sido una guerra. Ha sido una guerra donde ha caído gente inocente de ambos lados. Que si hay un listado de víctimas, que también haya un listado de víctimas del terrorismo. Yo considero que en mi caso, que soy víctima del terrorismo, no hay ni verdad, ni memoria, y mucho menos justicia. No se contó de manera completa la historia por varias razones. Lastimosamente se hizo por plata. El secretario de Derechos Humanos era Eduardo Luis Duhalde, que junto con su socio en el estudio Rodolfo Ortega Peña eran los abogados del ERP. Y se hizo por plata, porque hubo un reconocimiento a quienes habían destrozado la Argentina o a quienes iban a destrozar la Argentina y se quedaron con mucho dinero. Cifras enormes de aquel entonces y de hoy. Estamos hablando de $200.000 para cada uno. No era gratis esto que se hacía. Los organismos de derechos humanos de la nación cobraban el diezmo por la plata que se daba. La otra razón es que ¿cómo iban a condenar al terrorismo si el terrorismo estaba en el gobierno de Kirchner? Porque hay que acordarse quién fue el presidente que terminó abajo con todo, con el indulto del presidente Menem, con el punto final y la obediencia de vida que había aceptado Raúl Alfonsín años antes. Estaban en el poder. No solamente sus guerrilleros, los terroristas que habían tomado las armas en aquel entonces, sino también sus ideólogos. Fue un gran negocio el de los desaparecidos. Pero el número fue gestado en Holanda. Me acuerdo que fuimos a ver a las mujeres del primer ministro y algunas diputadas para pedirle dinero para las madres de Plaza de Mayo, que habían venido porque querían poner un local, una casita, no sé, para reclamar a sus hijos. Y había, no me acuerdo si eran 4.000, 3.800, siempre, nunca me acuerdo el número, alrededor de 4.000 personas desaparecidas. Entonces presentan y ellos dicen, pero ustedes no pueden hablar de genocidio. Genocidio es lo que sufrió el pueblo judío con 6 millones de muertos. Y el número es bajo para lo que están diciendo ustedes. ¿Por qué no tratan de venir un poco más adelante buscando más? Porque debe haber más. O sea,
ayudando, ¿no? Yo no sé si pasó una semana, un mes, no me acuerdo cuánto, de discusiones, patatín, patatán. Se determinó un número. Dijeron barbaridades en los números. Y alguien dijo 30.000. Y dijo 30.000 como diciendo, bueno, córtela, pongan 30.000. Fui yo. Y esos 30.000 sirvió para buscar la verdad. ¿Ayudó a la realidad? No. Fortaleció el odio. Y aparte comenzó a oscurecer la verdadera historia. No, señores, 30.000 fue falso, lo puse yo el número 30.000. Y nadie me lo puede discutir, ni nadie me lo viene a discutir. Hasta ahí el video sigue, le faltaba poco. El número de 30.000 desaparecidos fue un invento del señor Luis Labruna, porque él fue quien se lo sugirió a las organizaciones internacionales y un número dibujado. En realidad, el número de desaparecidos en Argentina no alcanza los 9.000, que es una barbaridad, una brutalidad. Y nunca pude entender por qué quisieron que sean 30.000, por qué querían otros 21.000 cadáveres, cuando si con 9.000 no alcanzara. Es como si el pueblo judío dijera, no fueron 6 millones, fueron 8 millones, no, fueron 6. Menos mal que no fueron 8. Pero estos siguieron así. Quería compartir esto con ustedes, no hace falta que yo diga más nada. Ya dije al principio lo que pensaba. Me parece una barbaridad lo que el Estado argentino a través de los militares hizo, porque tener el Estado a disposición para cometer crímenes con impunidad es simplemente incalificable y jamás debió haber ocurrido. Pero les quería contar de dónde salió esto, porque mucha gente se ha olvidado o quizás no lo conozca. Esto se aplica también en muchos otros países latinoamericanos. Un caso es Chile, el otro caso es típico es Uruguay, donde el hoy venerado y asesino convicto por 5 tiros en la espalda Pepe Mujica, y lo siguen teniendo como si fuera un prócer cuando es un vulgar criminal, en mi opinión. No es mi opinión. Le pegó 5 tiros en la espalda a un cabo de policía que tenía 18 años para robar la billetera en pleno gobierno democrático uruguayo. Bueno, todo eso, toda esta gente ha sido venerada y no hay que venerarla, hay que escupirles encima, o por lo menos en la memoria y el legado que han dejado. Es mi opinión, por lo menos. Hacemos la última pausa y continuamos. Se volvieron a jugar una cantidad enorme de amistosos en todo el mundo, la gran mayoría sin la menor importancia. Algunos eran partidos clasificatorios para la Copa América, aunque les parezca mentira, todavía faltaban un par de partidos para jugarse, y de la Eurocopa. Georgia va a ir a la Eurocopa, Ucrania va a ir a la Eurocopa, Canadá va a ir a la Copa América, le ganó a Trinidad y Tobago, y entonces va a debutar con Argentina en la ciudad de Atlanta, una de las ciudades más feas que ustedes pueden imaginarse. Yo estuve hace poco en Atlanta, es horrible. Aunque el estadio que tienen ahí en Atlanta, donde va a debutar la Argentina el 20 de junio, el día de mi cumpleaños, es un estadio que está clavado en otra ciudad, es hermosísimo, pero el resto de la ciudad, miren muchachos, yo prefiero no volver nunca. Pero más allá de eso, todos otros más partidos fueron amistosos. No se le puedo dar la lista de todos, sino le voy a dar la lista de aquellos partidos que pertenecen a los equipos más importantes, los equipos sudamericanos y España, por supuesto, que jugó con Brasil en un partido plagado de errores arbitrales y penales mal cobrados. Se terminó 3 por banda, igual, era un amistoso, no pasó nada. Inglaterra, que tiene una escuadra fantástica, si ustedes miran a los jugadores que ponen en la cancha, empató 2-2 en último minuto de local con Bélgica, había perdido 1-0 de local también con Brasil hace 4 días. Y el problema que tiene Inglaterra, que es uno de los candidatos para la Eurocopa, es que tiene como técnico a Southgate, un muchacho de escasísima experiencia y mal técnico, porque Scaloni no tenía ninguna experiencia ante el Mundial anterior, sin embargo era buen técnico, no. Tuvo miles de oportunidades y nunca lo ha demostrado. Y el problema que tienen es que juegan mal, muy defensivo, a pesar de que Inglaterra tiene jugadores fantásticos. Si usted mira la calidad de Bellingham, Foden, innumerables, Sterling, Zaha, Kane, que estuvo lesionado y demás. Argentina tuvo un partido de entrenamiento televisado en un enorme estadio en Los Ángeles contra Costa Rica, le ganó 3-1, iba perdiendo 1-0.
Le ganó 3-1, no había nadie en la cancha, en un estadio de 80.000 personas y creo que había el 20% nada más. Messi se tomó un recreo, no, ¿para qué viera? Perder el tiempo jugaron allí. Colombia le ganó 3-2 a Rumania. Alemania ganó 2-1 a Holanda. No le voy a contar que Nueva Zelanda empató con Túnez 0-0, porque creo que ni los neozelandeses deben estar interesados en ese partido. El Salvador y Honduras empataron 1-1. Perú le ganó 4-1 a la República Dominicana. Uruguay jugó en Francia contra Costa del Marfil y perdió. Bielsa por segunda vez consecutiva se negó a ir a la conferencia de prensa. A mí Bielsa, les soy sincero, lo respeto como técnico, como persona. Ustedes se habrán dado cuenta a través de los años que nos escuchan, no lo digerimos mucho. Se enoja con la prensa, es grosero, no mira a los ojos cuando habla. Es una persona, a mi opinión, bastante desagradable. Aunque los jugadores dicen que lo deben querer. A lo mejor a puertas cerradas es fantástico, pero puertas para afuera, muchacho. Francia le ganó 3-2 a Chile, un resultado, y Chile juega de visitante, un resultado encomiable. Francia venía de perder de local contra Alemania 2-0 hace 4 o 5 días. Aparentemente el equipo con Gareca juega mejor, pero los pingos se verán en la cancha cuando empiezan una vez más las eliminatorias por el Mundial próximo, que recién empiezan en septiembre, o recomienzan, mejor dicho, en septiembre de este año, pero parece que fuera el año próximo. Pero el que está en problemas muy serios es Piqué. Esto que les voy a poner al aire un audio de unos minutos donde cuenta la corrupción tremenda que existe en el fútbol, en este caso ilustrada por el allanamiento que se le hizo a la casa del presidente de la Liga Española de Fútbol, que está involucrado con Piqué en cobrar comisiones inexplicables que se hayan pagado en primer lugar y mucho menos injustificables porque no tenían por qué pagárselas por llevar el torneo de la Supercopa Española a que se juegue en Arabia Saudita. Pero eso se lo cuento en unos segundos, pero usted fíjese que la FIFA acaba de anunciar, por ejemplo, que el Mundial Sub-17 no se va a jugar cada 2 años como se jugaba hasta ahora, sino se va a jugar todos los años y además que se va a jugar de acá hasta el 2029 en un solo país. Adivinen en cuál. En Qatar. O sea que Qatar va a ser sede fija, esto no pasó nunca en la historia del fútbol, sede fija del Mundial Sub-17 por los próximos 5 años. Es increíble. Y Infantino es el presidente de FIFA, estuvo viviendo en Qatar durante un año entero con su familia. ¿Cuánto habrá pagado de alquiler? Seguramente nada, no sé. Durante todo el año anterior al Mundial 2022, nunca se investigó realmente cómo hizo Qatar para conseguir ser sede del Mundial. Ya se jugó el Mundial, ya está, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero la corrupción en el fútbol es tremenda y lo único que queda damnificado es el hincha, como usted o como yo, que seguimos mirando y seguimos prestando la atención al fútbol, que es el deporte del cual nos criamos. Yo sigo cubriéndolo, voy a estar este sábado en la cancha del Inter Miami, cuando el Inter juegue su próximo partido, ya espero que con Messi, ojalá, pues otra cosa con Messi que sin Messi, este sábado contra el equipo de Colorado. Pero fíjense lo que tiene para decir el comentarista, no habitualmente deportivo, sino político, pues esto es más político que deportivo, el peruano Jaime Bailey, sobre Piqué. Escuchen, porque esto es realmente increíble, ¿eh? No quería parafrasearlo, escúchenlo directamente. Gerard Piqué, el exnovio de Shakira, el exfutbolista del Barcelona, va a terminar en la cárcel. Lo van a meter preso. Ya la justicia española ha ordenado la detención del expresidente de la Federación de Fútbol Española, Luis Rubiales. El amigote, el socio, el cómplice de Piqué en el escandaloso caso Supercopa. Les voy a contar en qué consiste el caso Supercopa y por qué la justicia española ha ordenado ya el arresto de Rubiales y podría ordenar muy pronto la detención de Piqué. El año 2019, la Federación Española de Fútbol, presidida por el pilluelo de Rubiales, firmó un contrato
con una compañía pública de Arabia Saudí. Ese contrato establecía que la Supercopa Española, a jugarse entre 4 equipos españoles, obligadamente el Real Madrid y el Barcelona entre esos 4, se jugaría hasta el año 2025 en Arabia Saudí. A cambio de ello, la compañía pública saudí que firma el contrato con Rubiales y con un agente intermediario que no se precisa en el contrato, pagaba aproximadamente 4 millones de euros cada año. Muy bien. Pero el detalle estaba en la adenda del contrato, en el anexo del contrato. Ese contrato que firma Rubiales con Mohamed Ahmed Motaseb de Arabia Saudí incluye un anexo secreto en el que se precisa que el agente intermediario es la compañía Cosmos Fútbol de Gerard Piqué. En ese momento, año 2019, Piqué jugaba todavía en activo en el Barça, era jugador del Barça. O sea que es un contrato firmado de a 3, Rubiales por la Federación Española, Piqué por su empresa Cosmos, que es el agente intermediario oculto en el contrato, y Ahmed Motaseb por la compañía pública saudí. En virtud de ese contrato y de ese anexo secreto, la Federación Española se quedaba con más o menos 6 millones de euros y Piqué se quedaba con una comisión equivalente al 10% de cada torneo anual, o sea, 2.4 millones de euros. Ese contrato de la Federación Española con la compañía saudí para trasladar la Supercopa a Riad no es revisado como debió ser revisado por el Comité de Ética de la Federación y por el Comité de Integridad de la Federación. Se oculta el contrato, se anuncia la firma, se juega la primera edición. En esa primera edición, el Real Madrid y el Barcelona, en 2020, en plena pandemia, cobran casi 7 millones de euros. Rubiales de la Federación se queda con 6 y Piqué modestamente con 2.4 millones de euros. Piqué dirá después que a él le parecía que su comisión era baja, que no debió ser 10%, sino 15 o 20%. Su comisión de 10% era baja y estaba por debajo de los estándares internacionales. ¡Qué descarado! Bueno, como tiene éxito la primera edición, los saudíes se entusiasman y les ofrecen a Rubiales y a Piqué, grandes amigotes, cómplices y socios de este negocio de comisiones ilegales, prorrogar el contrato de la Supercopa hasta 2029 y los montos aumentan. La comisión de Piqué pasa a ser ya no de 2.4 millones de euros cada año, sino de 4 millones de euros cada año. Con lo cual Piqué termina cobrando más que los dos equipos, por ejemplo el Betis y el Valencia. El Betis y el Valencia. El Valencia en la primera Supercopa cobra 2 millones y medio. Y Piqué había cobrado 2.4 millones. Cobran igual. Piqué cobra igual como agente intermediario y como jugador del Barça. Dígame si no había un conflicto de intereses. Lo que cobraba un club de fútbol, el Valencia. En la segunda edición el Betis cobra menos de 1 millón de euros, 750.000 euros. Y ya Piqué estaba cobrando 4 millones de euros. Piqué jugaba en el Barça, le cobraba al Barça como jugador del Barça, pero además era agente intermediario de la Federación y cobraba una comisión de 4 millones de euros. Su comisión en total por el contrato de 10 años eran 40 millones de euros. Peor todavía, Piqué cobra sus comisiones y no le paga Hacienda. Con lo cual ahora Piqué lo puede meter preso por 2 razones. Primero, por cobrar comisiones ilegales de los saudíes en un abierto y grosero conflicto de intereses. Ya digo, era jugador del Barça, le cobraba al Barça, era agente secreto escondido de la Federación, se quedaba con 4 millones, se quedaba con más que el Betis y el Valencia. Eso sería el primer delito, que está por ver si transgredió la ley. Él dice que el contrato fue ejemplar, ¿cómo no?
El segundo delito es que no paga impuestos, evasión tributaria, y le debe más o menos 7 u 8 millones de euros a Hacienda. Eso está en marcha también. Pero ahora la cosa se le complica a Piqué porque su socio, cómplice y apandillado Rubiales no quiere regresar a España. Si regresa a España lo meten preso. Entonces ha escapado. Viajó a sabiendas de que lo iban a arrestar a República Dominicana, está en República Dominicana, dice, ya regreso en 2 o 3 semanas, pero lo más probable es que no regrese, porque sabe que si vuelve al Reino de España lo mete preso. Y Piqué, yo creo que Piqué cometió un delito al firmar ese contrato como agente intermediario, representando a su empresa Cosmos Fútbol, reservándose una comisión de 4 millones de euros cada año y además, ¿cómo son de insolentes y desvergonzados estos futbolistas, no? Ni siquiera pagando impuestos sobre esas comisiones. Hasta ahí lo que decía Jaime Bailey es increíble. Cobraba más Piqué como intermediario que lo que cobraba todo el club Atlético Betis o el Real Betis o el Valencia por participar en la Copa, y él jugaba para el Barcelona al mismo tiempo. O sea que él le cobraba al club que le pagaba el sueldo una comisión para que el Barcelona participe. Realmente nauseabundo, aunque esto sea legal, lo que uno tiene sus más serias dudas. Y con esto nos despedimos, que tengan un hermoso fin de semana. Felices Pascuas para todos. La casa está en orden, como alguna vez dijo el expresidente, mal presidente Alfonsín. Pásenla bien. En nuestro caso nos reencontraremos con ustedes después del fin de semana largo, a partir del próximo martes, el primer martes de abril. Un abrazo para todos y una vez más, felices Pascuas. Los saluda Ezequiel Trumper desde entonces. Hasta luego.